¿Sí? Entonces vemos un ladrón, un malhechor que hace rato, justo antes, unos momentos, tal vez unas horas antes de este momento, estaba a sí mismo con todos los demás insultando a Jesús, y ahora está defendiendo a Jesús. Y vemos que en el peor momento de la vida de Jesús aquí en la tierra, Él reconoció a Jesús como el Rey. Porque mire lo que dice el 42, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, imagínense, ¿no? Él no confiaba en Jesús cuando alimentaba a los 5,000. No confiaba en Jesucristo cuando resucitó a Lázaro. Tantos señales y prodigios que hizo el Señor aquí en la tierra. Pero ahí, colgado en la cruz, muriendo, ahí este ladrón, en la misma condición como él dijo, decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Imagínense, ¿no? Tal vez hubiera sido fácil pensar, esto es el rey cuando alimentaba a los 5,000. Mire, tanto poder que tiene, ¿no es cierto? Pero ahí, en el peor momento, mientras estaba muriendo, derramando su sangre en la cruz, ahí el ladrón decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Increíble fe, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el Señor respondió, como vimos, que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el 43, ¿no? Entonces no es tal vez un quizás o más luego, sino hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí vemos que nosotros somos salvos por medio de la gracia, y solo la gracia, y solo la fe, porque eso es lo único que mostraba ese ladrón en ese momento. No tenía tiempo para bajarse de la cruz y vivir una vida de justicia, de obras. No tenía tiempo para asistir a la iglesia, no tenía tiempo para bautizarse. Él estaba muriendo a sí mismo junto con el Señor. No tenía tiempo para hacer eso. No tenía tiempo para tener fe, más obras para justificarse. Pero vemos aquí que Jesús dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No, que vas a pasar a un lugar de intermedio, vas a pasar algunos años ahí y luego vas a ir al cielo. No dijo eso. Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde ese momento y ya a la eternidad junto con el Señor. Entonces Él no tuvo tiempo para hacer esas cosas. Y por eso vemos que fue justificado mediante la fe. Y vemos que la ley en sí no justifica. Y eso vemos en Gálatas 3. Los versículos del 10 al 14, que nos dicen, porque todos los que dependen de las obras de la ley, y esa es la palabra clave, dependen de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Estoy en el 12 ahorita. Y el 13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, en otras palabras a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, es por fe que somos salvos. No por algo que nosotros en nuestras fuerzas hacemos, sino en la fe, en la confianza, dependiendo de Cristo y no de
méritos. ¿Qué más vemos aquí? Vemos que es solo por la fe, ¿sí? Que Él confió en ese momento. Él no hizo nada para ganar la salvación, ¿sí? Y hasta la fe vemos que eso es don de Dios. Vamos a Efesios, capítulo 2, el versículo 8. Efesios 2, 8. ¿Sí? Tal vez algunos van a pensar, pero bueno, Él sí hizo algo en confiar en Jesús en ese momento. Pero vemos qué es lo que dice la palabra de Dios aquí. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la fe fue dado a ese ladrón. Si fue algo sobrenatural, algo que Dios hizo en la vida de ese hombre en ese momento. Porque naturalmente ninguna persona iba a creer y confiar en Jesús en ese momento. ¿No es cierto? Viéndole morir ahí y pensar, oh, este es el rey de Israel. Ninguna otra persona presente, aparte de sus discípulos, pensaban así, ¿no es cierto? Ahí vemos que en verdad fue el Espíritu Santo tocando la vida de ese hombre y dándole la fe para confiar en Jesucristo, a pesar de las evidencias diciendo lo contrario. Sí, todo lo que estaba pasando en ese momento estaba diciendo, este no es el rey de Israel, muriendo en una cruz como malhechor. Y ahí vemos que es una obra milagrosa, que ese hombre, ese ladrón y nosotros, cada uno de nosotros, humanamente es imposible creer en el Señor. Solo Dios haciendo la obra en nosotros nos hace nacer de nuevo y responder al Evangelio con fe, con confianza plena en Cristo Jesús. Y también vemos en esta palabra que tenemos seguridad. ¿Sí? No es confías en mí y tal vez estarás conmigo. O si te portes bien, estarás conmigo. No, es, si tú confías en mí, estarás conmigo. ¿Sí? Él dijo a un ladrón que vivía toda su vida en desobediencia, pero en ese momento puso su fe en el Señor y fue salvo. Y eso es suficiente para nosotros. No está dándonos permiso, por si acaso, a vivir en desobediencia. Eso no nos dice. Pero está enseñándonos que nuestra confianza está en Cristo, no en nosotros. No en cuán fuertemente estamos agarrados de la mano del Señor, sino cuán fuertemente Él nos tiene en su mano. Y por eso nos dice a nosotros también, cuando llegue nuestro momento, el Señor nos va a decir que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por eso podemos morir en fe, confiados que Él nos va a llevar a su presencia. Que pase lo que pase, tantos peligros, tanta inseguridad que vemos en nuestro alrededor. Es por eso que nosotros podemos vivir en paz, porque sabemos que estaremos con el Señor. Entonces es como una ancla en nuestras vidas, no vamos a ser movidos. Nuestra seguridad no descansa en nosotros, sino en nuestro Dios eterno, Amén. Que nunca cambia. Él no va a cambiar de parecer después, voy a cambiar de opinión. No. Cuando Él dice algo, Él cumple. Y nosotros podemos confiar que Él va a cumplir con esta palabra para nosotros también. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.